Por defecto, muchas de las transformaciones que nosotros realizamos a las imágenes dentro de Photoshop son transformaciones destructivas, es decir, que afectan a la imagen, pueden afectar la calidad de la misma y nosotros no podemos volver a recuperar esa calidad perdida. Para evitar esto, Photoshop utiliza una función que se llama Smart Objects u objetos inteligentes. La creación de los objetos inteligentes permite que nosotros encapsulemos la información original en estos elementos o en estos componentes, de manera que las transformaciones que nosotros realicemos no afectan esa información original. Miremos la diferencia. Voy a convertir esta capa de background en una capa estándar y posteriormente voy a presionar Comando T o Control T si estoy trabajando en Windows para realizar una transformación. La transformación que voy a realizar es la más sencilla, la transformación de escala. Presiono la tecla Shift, reduzco, voy a hacer una reducción bastante exagerada para que podamos ver la diferencia entre trabajar con Smart Objects o trabajar de forma estándar. Voy a soltar, presiono Enter y he aceptado esa transformación. Ahora quiero volver a escalar nuevamente la imagen. Por algún motivo necesité recuperar la escala original de la misma. Entonces, nuevamente presiono Comando T o Control T, presiono Shift para mantener la proporción, empiezo a ampliar la imagen y miren lo que ocurre. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta imagen tenía un ancho específico. Vamos a suponer por ahora que el ancho de esta imagen en píxeles eran 800. Al reducir de forma exagerada, seguramente el número de píxeles redujo, por ejemplo, a 20 píxeles. ¿Qué ha pasado con los otros 680 píxeles? Simplemente desaparecieron, se descartaron o fueron eliminados. Voy a soltar, presiono Enter y lo que ocurre en este caso es que a partir de esos 20 píxeles, Photoshop trata de recuperar los 80 píxeles que habían originalmente. Por supuesto, esto es un proceso de interpolación donde estamos tratando de aumentar el número de píxeles originales y, como ya hemos dicho, no es un efecto que recomendemos. ¿Por qué? Pues aquí ustedes pueden ver, la información original se perdió, por lo tanto no la podemos recuperar de esta manera. Voy a deshacer este cambio, bajo el menú File o Archivo, selecciono la opción de Revert o Volver y ahora voy a convertir esta capa en un objeto inteligente. Para eso hago un clic derecho, selecciono la opción Convert to Smart Object o Convertir a objeto inteligente y observen cómo parece que la capa background se hubiera convertido en una capa estándar, pero en realidad se convirtió en una capa también especial. ¿Cómo me doy cuenta que es un objeto inteligente? Porque en el área de la previsualización o la miniatura tenemos un icono en la parte inferior derecha, este icono que estoy seleccionando en este momento. Y esto me está indicando entonces que toda la información original, todos los píxeles originales de la imagen quedaron encapsulados dentro de este objeto inteligente. Si yo hago un doble clic sobre este objeto inteligente, observen que me aparece esta ventana donde me está diciendo que después de hacer algún cambio en el contenido, entonces me asegure de guardar esos cambios. ¿Por qué me está diciendo esto? Voy a hacer clic en el botón OK y observen que me abre otro documento. Este documento tiene el nombre de la capa, punto, la extensión PSD. La extensión PSD es una extensión bastante similar a la extensión PSD de Photoshop. Esto quiere decir que soporta todas las características de Photoshop como filtros, como capas, etc. Pero adicionalmente tiene mayor capacidad en el número de píxeles, es decir, que puede guardar imágenes con tamaños mucho más grandes. Pero lo más importante aquí es saber que esta es la información original del documento y que está encapsulada y guardada en este archivo. Yo voy a crear una capa adicional. Vamos a rellenar esa capa de color negro. Voy a cerrar este documento. Voy a guardar los cambios tal como me lo estaba diciendo el mensaje que vimos anteriormente. Y aquí tenemos el documento smartobjects.jpg. Ahora supongan que ya no quiero utilizar esta capa adicional, entonces simplemente hago un doble clic, vuelvo a entrar al documento original, borro la capa, cierro y listo. Observen cómo hemos actualizado la información de ese objeto inteligente y eso se está reflejando, por supuesto, dentro de este documento contenedor Smart Objects. Probablemente no haya sido muy claro lo que acabo de hacer, pero
vamos a entender más fácil el concepto de objeto inteligente con lo que voy a hacer en este momento. Voy a hacer también la escala similar a lo que hice anteriormente. Entonces presiono comando T o control T para activar la función de transformación libre. Como ven, ahora me aparece una X. Esa X me está diciendo que lo que estoy transformando en este momento es un objeto inteligente. Presiono la tecla Shift, reduzco de forma exagerada, presiono Enter para aceptar esa transformación y ahora voy a volver a escalar para recuperar la información. A diferencia de lo que pasó antes, cuando no había convertido esta capa en un objeto inteligente, en este caso hemos hecho la reducción del tamaño y vamos a simular que aquí hay, por ejemplo, 20 píxeles también y que originalmente teníamos 800 píxeles. En este caso no se han eliminado píxeles. Se hizo la reducción de esta capa, pero como la información original está de forma externa, está encapsulada, entonces no ha sido afectada. Observen, voy a hacer nuevamente doble clic sobre el icono de la capa. Me abre nuevamente el archivo con extensión .psv y aquí vemos que la información original no tiene ninguna modificación, se ha mantenido. Cierro nuevamente este documento, utilicé el atajo de teclado comando W o control W y voy a recuperar la escala de esta capa. Presiono comando T o control T, escalo y miren lo que está pasando. A diferencia de lo que teníamos antes, aquí la información no se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque aunque escalamos al reducir y volvemos a escalar al aumentar, aquí no existe un proceso de interpolación, ya que, nuevamente, la información original está encapsulada dentro de esta capa. De la misma manera, yo puedo realizar otras transformaciones adicionales como rotación, escala, perspectiva, transformación, etc. Y esas transformaciones no van a afectarme la información original. Por supuesto, si necesito, yo puedo afectar la información original. Vamos a hacer un último ejemplo. Bajo el menú Filtro, Blur o Desenfoque, voy a seleccionar un filtro que se llama Gaussian Blur o desenfoque gaussiano. Voy a aplicar un valor de desenfoque bastante alto. Miren cómo se pierde la definición de la imagen. Y como esto es un objeto inteligente, el filtro se aplica como un filtro inteligente. Esto quiere decir que es un filtro que no es destructivo y que además se puede aplicar una máscara sobre esta máscara que se crea automáticamente. Yo puedo deshabilitar la visualización del filtro. De hecho, si hay varios filtros, todos se deshabilitan haciendo clic sobre este icono. O también puedo deshabilitar el filtro en particular. Y nuevamente, dado que la información original está encapsulada en el objeto inteligente, si hago un doble clic, abre el archivo .psv, el cual no tiene ningún tipo de transformación. Por supuesto, como ustedes se estarán imaginando, es bastante recomendado trabajar con objetos inteligentes, ya que esto me permite asegurarme de que las transformaciones que yo realice dentro de Photoshop no sean transformaciones destructivas. Hay ciertos comandos en Photoshop, en realidad cada vez son pocos, que no tienen soporte para objetos inteligentes, pero la mayoría de las tareas comunes de Photoshop y los comandos comunes de Photoshop se pueden aplicar sobre objetos inteligentes, por lo tanto la recomendación es úsenlos.